¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. En esta hora les saludo cuando son las 6:40 de la mañana aquí en la ciudad de Tijuana, Baja California Norte. Dios me los bendiga a todos donde quiera que se encuentren y sobre todo deseando para cada uno de ustedes un excelente inicio de semana, que sean bendecidos por la mano de Dios y que también la mano de Dios guíe sus pasos para que todo lo que hagamos sea para su gloria. Dios me los bendiga, que tengan un excelente inicio de semana, son mis mayores deseos. Ahora pasamos a lo más importante, que es la reflexión de esta semana. Como cada semana, por lo regular, estoy dando un tema bíblico para que usted comience la semana alimentando primero su vida espiritual. Y eso también son mis mayores deseos. Por supuesto que Dios bendiga sus vidas, pero cada uno de nosotros debemos comenzar con un gloria a Dios, con un buenos días Dios, gracias por la vida, gracias por la salud. Bueno, y vamos a enlazarnos. La semana pasada estuvimos hablando del tema de la adoración a Dios, que va más allá de una simple congregación, que va más allá de diezmar, que va más allá de que todo esto. Precisamente vamos a hablar hoy de el dar a Dios. El tema que tenemos hoy en esta mañana es el dar a Dios y a los demás. Esto es una disciplina y estamos en el tema de disciplinas cristianas o espirituales y vamos sacando subtemas, y este subtema lo titulamos el dar a Dios y a otros, así de sencillo. Así que vamos a iniciar con este punto, no sin antes un poquito a manera de resumen o a manera de recordatorio de la semana pasada. Estuvimos viendo el tema de la adoración y en sí, la disciplina de la adoración a Dios debe ser una manifestación de honra, de gloria y amor hacia Dios, porque decimos amamos a Dios y en realidad las cosas de Dios nos aburren. Yo también, para estar aquí enfrente de ustedes a través de este medio, me cuesta trabajo, créeme que me cuesta trabajo. Debo estudiar lo que voy a hablar, debo estar seguro de lo que voy a hablar, debo encomendarme a Dios para hablar, debo hacer todas estas cosas y debo prepararme para dar estos temas, igualmente cuando predico, y todo esto demanda un esfuerzo. Y si en verdad yo quiero algo con Dios, pues yo tengo que poner mi granito de arena. ¿Para qué? Para que yo pueda ser bendecido por Él. Así que, amigos y hermanos en la fe, el tema de la adoración es prácticamente dar honra, gloria y amor a nuestro Dios. Eso fue el tema de la semana pasada, pero hoy, repito, estaremos viendo este punto titulado dar a Dios y a otros. Esto es una disciplina. No cualquiera puede dar a Dios lo que es de Dios. Mire, estos temas, quiero anticipar, son motivo de mucha controversia. Esto de dar a Dios, de diezmar, de ofrendar. Pero lo que no es motivo de controversia es cuando cada uno de nosotros ayuda al prójimo. Por ejemplo, le da a algún mendigo una moneda, le da comida a algún mendigo. Su servidor puede llamarse un practicante de todo esto. Trato de ayudar a la persona cuando tiene hambre, pero eso no puede impedir que yo cumpla con mi deber dentro del reglamento eclesiástico. Quiero decir más claro, dentro de la iglesia, dentro de una iglesia y por mandato divino, hay lineamientos marcados por Dios y que nos dicta el mismo Creador, por supuesto, y que nosotros solamente estamos limitados a obedecer, aunque muchos discuten este tema del dar y lo confunden muchas veces. Yo en esta hora quiero ir explicando. Esta es la primera parte que voy a hablar del dar a Dios y a los demás,
porque la próxima semana estaremos enfocados en el mismo punto, pero con unos ejemplos diferentes, por supuesto, que nos respaldan para aprobar esto como una sana doctrina. Muchos en realidad ven esto como algo fraudulento. Yo creo que no, y quiero aclarar, como siempre lo he dicho, yo no recibo ofrendas, yo no recibo diezmos, yo no soy pastor, quiero ser claro, yo no soy pastor. Honro mucho a los pastores y principalmente a mi pastor con los diezmos y ofrenda, porque es un mandato divino. Soy un conocedor de la palabra de Dios, una persona graduada en los caminos de Dios y también en las enseñanzas de Dios. ¿Y por qué tuve que estudiar esta carrera eclesiástica o ministerial, como la queramos llamar? Porque hay muchos que tienen dudas, critican, y eso me hace esforzarme a estudiar, aprender más, cada vez más. ¿Para qué? Para enseñar. En realidad, el dar no es un pecado, es un mandato de Dios. Entonces, vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de la disciplina de dar a Dios y a otros. Repito, cuando tú das a otros, al mendigo, a alguna persona, a tu vecino, a tu vecina, algún necesitado por allí, por la calle, donde andes, estás haciendo muy bien, pero eso no debe impedir que tú cumplas con tu deber de dar dentro de tu iglesia, porque eso es harina de otro costal, para que no vivas confundido, ¿ok? Su servidor ayuda también a las personas por fuera, pero también tengo que cumplir con lo que Dios manda dentro de la iglesia. Hechos 20:35 nos dice de la siguiente manera: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y tener presente las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Bueno, en la Biblia pues no se encuentra esa palabra que Jesús dijo en realidad, pero sí la está diciendo aquí el apóstol Pablo, tal vez en su entendimiento espiritual. Lo puedo entender así por parte de Jesucristo, o tal vez se lo dijo en una revelación, porque recordemos que el apóstol Pablo también escribió siendo inspirado por el Espíritu Santo, ¿ok? Esta palabra de Jesús, para aclarar, no está en la Biblia, no aparece como que Jesús la haya dicho, sino que aparece aquí en Hechos 20:35, por medio del apóstol Pablo, que también es un hombre inspirado por Dios, es un hombre de Dios, es una persona que agradó a Dios y sirvió a Dios. De manera que debemos tener presente lo que el Señor dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Por eso el tema de dar, o la disciplina de dar, tanto a los demás, a los de afuera, como cumplir también con los lineamientos, las reglas dentro de la iglesia, en este punto del dar, debemos cumplirlo. Si tú no tienes para ayudar a los demás, no tienes lo suficiente para ayudar a los demás, debes cumplir cuando menos, que es lo más importante, dar dentro de la iglesia, para que el lugar donde te congregues esté vivo, esté activo. El dar no significa que tú vas a pecar. Hay muchos, incluso muchas personas y muchos religiosos que han llegado a atacar esto del dar, esto de diezmar, esto de ofrendar, lo han llegado a atacar. Estas personas son diabólicas, estas personas están enseñando algo que está contra Dios, porque Dios manda a que demos a Dios lo que es de Dios. Así que no vivas confundido y no hagas caso a estos tipos. Repito, yo no soy persona que recibo ofrendas ni diezmo, para ser claro, pero sí conozco perfectamente que el dar dentro de una congregación, dentro de una iglesia, es bíblico, y también ayudar a los demás. Todo es un conjunto,
y debemos cumplir y debemos llenar cada requisito que nuestro Señor nos manda respecto a este asunto de el dar. Entonces, la disciplina de dar a Dios y a otros es un principio fundamental y espiritual. Dar es un principio bíblico. Número 1, diezmos y ofrenda. En la Biblia, dar el 10% de los ingresos, las ofrendas. Yo quiero hablar esto, que es el diezmo, es dar el 10% de tu salario. El diezmo es bíblico. Muchos respaldan en su ignorancia diciendo que Cristo pagó por el diezmo y la ofrenda en la cruz del Calvario. Error grave. Cristo pagó por nuestros pecados. Oiga esto, la sangre de Cristo nos limpia de nuestros pecados. Usted en los 10 mandamientos jamás va a encontrar que Cristo pagó por el diezmo o la ofrenda monetaria. Eso es un error grave por parte de los que no conocen la palabra de Dios o que la trazan a su conveniencia, para respaldar su mezquinidad, ser mezquino y no dar a Dios lo que es de Dios, y se la viven buscando argumentos para no sujetarse a las reglas de Dios. Así que dice la Biblia que es dar el 10%. Ahora, las ofrendas son disciplinas prácticas comunes entre el pueblo de Dios. Las ofrendas son para dar, es una ofrenda monetaria que se da para mantener la iglesia, el templo, los pagos de la luz, del agua, alguna visita del pastor para una familia en alguna necesidad, lo que se requiere hoy en estos últimos tiempos. La ciencia está avanzada, la tecnología nos alcanzó ya y viene siendo de mucha ayuda para nosotros, y dentro de una iglesia también deben tener internet en ese lugar. ¿Para qué? Una para estar transmitiendo tal vez en vivo, otros para estar relacionándonos con los demás, y así sucesivamente. El internet debe funcionar dentro de una iglesia y se tiene que pagar. Para eso son las ofrendas Entonces también existe la limpieza del templo, el reparar el templo, el techo del templo, la pintura, el piso, las bancas donde se sienta uno. Son cosas que cuestan dinero, la luz, el agua, y nosotros nos quejamos porque ofrendamos. ¡Qué bárbaro! O hay quienes se paran diabólicamente a enseñar que el ofrendar es pecado. Qué triste es oír a esas personas que según se llaman cristianos, pero que atacan el diezmo y la ofrenda. Voy a repetir lo mismo: yo no recibo ofrenda ni diezmo. Yo no soy pastor, pero sí soy un conocedor de la palabra de Dios, y puedo asegurarte que cuando tú das a Dios lo que es de Dios respecto a lo monetario, tú eres bendecido. ¿Y sabes en qué área vas a ser bendecido? En el área que Dios cree que te conviene mejor. No, muchas veces no vas a recibir ayuda monetaria, pero sí vas a recibir ayuda espiritual. Ayuda espiritual, donde Dios cree que tú necesitas más, allí te va a bendecir Dios por causa de tu fidelidad en la ofrenda y el diezmo. El diezmo es el 10% de lo que tú ganas, y ese diezmo va para el pastor. Alguien por allí publicaba y confundía: están ayudando a unas personas. Hay un video, publicó un video, están ayudando a unas personas dando despensas. Excelente, es excelente, es un mandato de Cristo, es un mandato de Dios, excelente, están ayudando a las personas. Pero lo triste es que meten un comentario fuera de contexto diciendo: en esto se debería usar el diezmo. No. Para eso se hace un fondo dentro de las instituciones religiosas, y este fondo forma una cantidad de dinero, y eso se usa para ayudar a los demás. Ese fondo se logra hacer con tus ofrendas, y cuando tú eres buen ofrendador, tú ofrendas sin escatimar nada,
todo eso se va acumulando, y cuando hay un fondo dentro de una iglesia, entonces se pueden hacer estas actividades de dar a los demás su despensa, al enfermo llevar su medicina. Ahora yo quiero decirte, también se lucra, porque muchos son malos ministros y lucran también, pero no podemos generalizar. Nosotros debemos dar a Dios lo que es de Dios. No podemos, no por esos tipos que ya por supuesto tienen su recompensa, dice el Señor Jesús, no por esos tipos nosotros vamos a dejar de dar. Yo al contrario, tengo que dar, porque yo veo que mi pastor siempre está activo en esta área de dar. Él recibe diezmos y ofrendas, pero es un activo en dar a los demás. Pero no puede ser confundido por el diezmo, porque el diezmo le corresponde al pastor para mantener a su familia, para que él se mantenga activo al 100% dentro de la iglesia y esté en las necesidades espirituales que demanda el pueblo de Dios, que demanda la iglesia. Él siempre estará activo, porque no va a estar ocupado. Imagínense que le hable una hermana, un hermano en una necesidad grave o espiritual, y que él esté trabajando. Ay, hermana, lo siento, estoy trabajando, por la tarde voy, y es urgente que esté allí. Por eso es importante que usted y yo diezmemos, para que los buenos pastores estén activos dentro de la iglesia, estén activos al 100%. Muchos dicen, yo me siento honrado porque mi pastor también tiene su trabajo secular. No, a mí me preocupa, porque yo quiero que mi pastor no trabaje en lo secular, que se dedique 100% a la obra de Dios, para que así él pueda cumplir con las expectativas que Dios demanda. No puede perder el tiempo estando trabajando en lo secular, porque él fue llamado por Dios para ser pastor, aunque muchos se ponen por ponerse. Eso es muy cierto, pero no podemos generalizar. Hay quienes sí son puestos por Dios y tienen derecho al diezmo. Así que Malaquías 3:10 dice que traer los diezmos al alfolí, y a la vez nos anima a los creyentes a traer todos los diezmos a la iglesia como una forma de honrar a Dios y recibir bendiciones. Dice allí Malaquías 3:10, y si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Hay una promesa de Dios allí al diezmar en Malaquías 3:10 al 11, y reprenderé por ustedes, dice, al devorador. O sea que cuando no diezma, significa que hay un devorador dentro de tu casa que está consumiendo tus finanzas, las está consumiendo, y tú dices, no me alcanza mi dinero, ¿cómo voy a diezmar si no me alcanza? Pues la clave puede estar allí, en que no estás diezmando, y el devorador se está consumiendo tus ingresos. Y el Señor dice, reprenderé por vosotros al devorador. Así que hay una promesa de Dios allí en Malaquías 3:10 al 11. De parte de Dios está esa promesa, y nosotros debemos atesorarla, creerla, que es Dios quien habla. Dice, reprenderé yo personalmente por ustedes al devorador, o sea, a la persona, a la fuerza espiritual que está consumiendo tus finanzas. Así que esto del dar es una clave de la bendición. Y yo no soy un predicador de la prosperidad, olvídese, pero a veces hay que dar estos temas también, debido a que es motivo de mucha crítica, de mucha confusión. Yo quiero ser explícito y claro en esto, por supuesto, de el dar a Dios lo que es de Dios y también a los demás, ¿ok? Cuando hay las finanzas suficientes dentro de una iglesia, por ejemplo, donde estamos, se ayuda a los demás, Por ejemplo, nuestro pastor, él del mismo diezmo que nosotros damos, él da una despensa a las hermanas viudas, a las madres solteras que están allí, que no tienen ingreso muchas veces lo suficiente para mantener a sus hijos. Él da cada 8 días una despensa por grupo. ¿Por qué? Porque da una despensa el domingo a una, el otro domingo le toca a otra. ¿Por qué? Porque no hay suficiente. Sin embargo, él se esfuerza con lo poco que damos de diezmo, se esfuerza y compra una despensa para esa viuda o esa madre soltera.
De manera que esa es la clave del diezmo. Sí, pero no es obligación del pastor también dar esa despensa con sus diezmos. Sin embargo, él lo hace para agradar a Dios. Ese es extra. ¿Sí me explico? Él no tiene necesidad. Si él quisiera gastarse el diezmo con su familia, comiendo en su casa, teniendo lo básico en su casa, pues estaría bien, no estaría pecando. El diezmo entonces es bíblico. Debemos dar también con generosidad, no limosnas, ¿verdad? La iglesia común acostumbra a decir limosnas, y por eso la gente llega y da 1 peso, 2 pesos. Se debe dar no limosnas, no lo que nos sobra. Proverbio 11:25 dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare también será saciado. Proverbios 11:25. El alma generosa, cuando somos generosos, practicamos esa generosidad, nosotros estamos en la fuente de Dios, porque dice: será prosperada aquella alma que es generosa. Proverbios 11:25. Esto enfatiza la importancia de ser generoso, no solo con Dios, sino también con los demás. O sea que, aparte de que damos en la iglesia el diezmo, la ofrenda, también debe alcanzarnos para ayudar a los demás. Mire, económicamente a mí nunca me ha faltado nada. Nunca. Su servidor va para allá, va para acá, y si por allí le agarra hambre, le da hambre, y yo me bajo en un restaurante, una fonda, una taquería, lo que sea, y me pongo a comer allí con gusto, porque mi solvencia económica, Dios me da para eso. Pero siempre tengo que cumplir, debo tener cuidado en cumplir con los lineamientos que la iglesia manda por parte de Dios. Debo estar, los diezmos y ofrendas siempre deben estar allí. También en las actividades de la iglesia no debo escatimar, también dar. ¿Cuánto se va a cooperar para llevar a cabo esta actividad? No, pues 200, 300, ok, aquí están. Tú tienes que ser así para dar, y muchos me van a decir al ver este video: qué tonto. No soy ningún tonto, a mí no me ha faltado nada, y no recibo diezmos, y no recibo ofrendas, sino que al contrario, trato de dar a Dios lo que es de Dios. Y eso es para todo. No lo hago porque quiero quedar bien con el pastor, no lo hago porque quiero quedar bien delante de los demás, lo hago porque es un mandamiento de Dios para ti y para mí, y debemos cumplirlo. Dice también entonces: todo creyente renacido de nuevo no debe tener problemas ni tropiezo en dar a Dios y a otros. Mateo 11:6 dice: bienaventurado es el que no se escandaliza o haya tropiezo en mí, dice Jesús. Bienaventurado es aquel que no se escandaliza ni tampoco haya tropiezo en Cristo. Eso es bienaventurado por parte de Dios. O sea, no debe escandalizarnos el diezmar. Sin embargo, muchos hacen un escándalo de esto. Muchos luego dicen: mira, tu casa cómo está, y la del pastor, mira. Bueno, si Dios lo ha prosperado, gloria a Dios. Los vecinos que me rodean aquí alrededor tienen sus casas grandes, de 2 pisos. ¿Sí me explico? Ellos no van a la iglesia, pero me alegro que sean prosperados. Me alegro que Dios les dé la oportunidad de que sean prosperados y tengan su casa. Aquí su servidor, una casa pequeña, pero la diferencia es que aquí está Dios y allá puede ser que no. Esa es la gran diferencia. Y en esta casa no falta nada, nada, comida, ni bebida, ni dónde dormir, ni techo, ni nada. Aquí no falta nada. Y donde hay casas grandes puede ser que falte la economía. Así que esa es la gran diferencia. Así que, amigo, hermano, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, muchos creyentes encuentran tropiezo en dar a Dios. Es muy cierto, porque se ponen a escuchar ahorita con las redes sociales. Muchos, cualquier tipo agarra un texto fuera de contexto y empieza a enseñar
en contra del diezmo y de la ofrenda, y muchos simples caen en ese engaño. ¿Por qué? Porque andan buscando el pretexto para respaldar su mezquinidad. Dicen todo está bien, pero eso de dar diezmo y ofrenda le es tropiezo. Se desaniman y dejan de seguir a Cristo. Muchos dejan de seguir. Ahora quiero yo enfatizar algo. Dios no obliga a nadie a ofrendar ni a diezmar. Quiero ser claro. Eso nace del corazón. Un ejemplo de ello está la iglesia de Colosa en el libro de los Hechos. Es donde dice que la iglesia de Colosa es una iglesia, la iglesia de Macedonia, ¿verdad? Esa iglesia de Macedonia era una iglesia muy pobre era esa iglesia, y sin embargo ellos dieron más en una ocasión que Pablo estaba pidiendo ofrendas para ayudar a los pobres de Jerusalén, a los necesitados de ese lugar. Ellos dieron más que sus fuerzas. Esto lo dice Pablo, ¿verdad? Y este testimonio lo da Pablo acerca de ellos, de los macedonios. Era una iglesia muy pobre, sin embargo, Pablo quiso esquivarlos a ellos, y ellos fueron y le reclamaron a Pablo: Pablo, ¿por qué no nos permite participar de esta bendición para los santos? Es que ustedes están pobres, estoy hablando parafraseado, ¿no? Es que ustedes están pobres y no quise molestarlos. No nos quites esta bendición. Y dice Pablo que ellos dieron más de lo que sus fuerzas alcanzaban. Imagínense esos creyentes bien pobres. Y nosotros que estamos bien, teniendo un buen trabajo, o teniendo cuando menos un trabajo digno, créeme, y así no das. Eso es una vergüenza. Es una vergüenza. ¿Por qué? Porque yo te estuviera predicando esto. Si yo recibiera diezmo y ofrenda, usted podía decir: no, pues él como recibe diezmo y ofrenda, por eso está predicando esto. No, yo no lo hago así. Así que muchos dicen: todo está bien, pero cuando me tocan el punto del diezmo y de la ofrenda, ahí estamos mal. ¿Sí me explico? Tenemos el caso del joven rico, por ejemplo, en Marcos 10, 17 al 19, cuando se le acercó y le dijo: maestro bueno, y el maestro dice: pero ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente Dios. Y dice: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Dice: los mandamientos sabes, le dice el Señor. No mates, ¿verdad? Dice aquí: no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Eso está en Marcos 10, 17 al 19. Pero me voy a clavar en la palabra no hurtes y no defraudes. Cuando nosotros estamos de mezquinos dentro de la iglesia, aún siendo creyentes, nosotros estamos robando. Hurtar es robar. Y al robar estamos defraudando a Dios. ¿Y en qué robamos? La Biblia dice en Malaquías 3, del 8 al 10, dice: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Fíjese, Dios califica como robo o como ladrón al que no ofrenda y al que no diezma. De manera que si tú estás solamente ofrendando pero no diezma, de cualquier modo estás robando. Estás diezmando pero no estás ofrendando, de cualquier modo estás robando. Porque Dios dice, el pueblo le pregunta: ¿pero en qué te hemos robado, Señor? Y Dios contesta: en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Así que las dos cosas van juntas si queremos librarnos de no robar a Dios lo que es de Dios. Así que este joven rico, para concluir, se acercó a Dios, a Cristo, y cuando Cristo le explicó: no hurtes, no robes, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, dice que este joven se fue triste porque era muy rico y no quiso despojarse de sus bienes. Hoy en día Dios
No te invita a que te despoje de todos tus bienes, no malentiendas las cosas. Pero sí, despójate también de algo valioso para que tú puedas ser bendecido por Dios. A mí me da para ayudar a mi papá si se enferma, mi mamá si se enferma, me da para ayudar a mis hijas. Mis hijas terminaron sus escuelas y me dio para eso. No soy un ingeniero, no soy un doctor, no soy supervisor, no soy gerente. Tengo un salario como cualquiera de ustedes, pero lo grande aquí es que Dios está manejando mi salario, mi economía. Ese es el punto importante, que Dios está manejando mi economía, y eso es lo que tú y yo debemos hacer. Quiero bendecir a la persona que nos está mirando. No me aparece el nombre allí. Allí sí puede poner un comentario: soy fulanito de tal, para bendecirlo, por supuesto, en el nombre de Jesús. Se estuvo toda la enseñanza, ya concluyo, y eso es, yo le digo algo a esa persona que está viendo: Dios lo va a bendecir, Dios le va a dar su bendición. Estuvo viendo, estuvo escuchando la enseñanza, y eso es motivo de bendición por parte de Dios. Así que concluyo con esto del caso del joven rico, que él, porque era rico y no quiso dar a los demás, era avaricioso. Yo conozco mucha gente de dinero y son amigos, grandes amigos míos. Conozco mucha gente profesionista, ingenieros, licenciados, maestros, doctores, y sabes una cosa, ellos son personas humildes que no escatiman el dar. Y hermana Susana, Dios me la bendiga, Dios me la bendiga. Gracias por estar con nosotros conectados. Saludos a mi hermano Leo, lo bendigo en el nombre de Jesús también. Amigo, hermano que nos escuchas y que nos miras, son tiempos de dar a Dios lo que es de Dios. No escuches enseñanzas falsas en las redes sociales que están en contra del diezmo y de la ofrenda. Debemos dar. El diezmo es dar a Dios. La ofrenda es para el templo, y también se junta un fondo monetario y es para ayudar a las necesidades en la sociedad. Debemos ser ordenados en esta área. Dios me los bendiga. Entonces, me despido de cada uno de ustedes. Los que verán el video más tarde, yo sé que lo verán porque me mandan mensajes. Dios que me los bendiga también. Y oro para que Dios entre en sus finanzas. Que si no estás diezmando y ofrendando dentro de tu iglesia, comiences ya, para que seas bendecido por Dios. Ojo, yo no soy de los que dice: Dios te va a dar 2 pesos y das 1 peso, 3 pesos y das 3 pesos. No. Dios te va a bendecir en el área que Él ve que tú necesitas. Así de sencillo. Eso yo se lo dejo a Dios. No es mi deber decirte dónde te va a bendecir el Señor, pero sí es mi deber decirte que cuando tú cumples con estos lineamientos por parte de Dios respecto al diezmo y la ofrenda, tú recibes bendición especial de Dios. Dios te bendiga. Entonces, nos vemos en la próxima y en la segunda parte de esto del dar a Dios y a los demás. Vamos a tener un segundo video relacionado con lo mismo, pero en diferente manera. Dios me los bendiga. Entonces, hasta la próxima, en la continuación de este tema, el próximo lunes a la misma hora. Dios me los bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.